Vamos a hacer el contacto con la psicóloga Seidy Segura Garbanzo, representante de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, para plantear un tema muy interesante. Desde que empezó todo esto, toda esta situación en marzo en Costa Rica, hemos venido escuchando la frase distanciamiento social, que nos alejemos para evitar el contagio y todo esto. Pero el Colegio de Profesionales en Psicología está planteando que digamos y que sintamos distanciamiento físico, pero no social. ¿A qué se debe esto? Pues es lo que vamos a preguntarle a doña Seidy. Doña Seidy, sí le dije bien los apellidos, ¿verdad? Segura Garbanzo. Sí, señor. Muchas gracias, bienvenida. Y aquí le saludamos a Alejandro Arley y Eddie Herrera. ¿Cómo está? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación y muy agradecidos de parte del Colegio de Profesionales en Psicología por el espacio que nos brindan. Cuéntenos cómo beneficiaría a la sociedad el hecho de que empecemos a incorporar este término de distanciamiento físico en lugar de distanciamiento social. Es un beneficio bastante importante porque es distanciamiento físico y agreguémosle solidaridad social. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que efectivamente, que efectivamente tengo que quedarme en casa. Digamos, esa sería la filosofía y ese sería, digamos, uno de los primeros grandes actos que podemos hacer, y que yo quedándome en la casa y generando distanciamiento físico, eso quiere decir que si tengo que salir, siempre voy a respetar el 1,8, los 2 metros de distancia con las otras personas. Entonces, haciendo eso, efectivamente soy solidario ¿con quién? Conmigo mismo, con las personas que conviven conmigo y las otras personas con las que eventualmente yo voy a tener que compartir por razones laborales o por una cuestión, digamos, de emergencia, que tenga que salir a la farmacia o de necesidad básica al supermercado, pero respetando lo que efectivamente se habla del distanciamiento físico. Cuando vos me decís qué aporta eso, aporta mucho, porque cuando hablamos del distanciamiento social nos sentimos más aislados, nos sentimos más encerrados. Y también aquí, Alejandro, hay que ser muy claros. O sea, nosotros no hemos estado viviendo como están viviendo en otros países, o sea, que realmente estuvieron con toques de queda, que realmente estuvieron completamente encerrados por bastante tiempo, y acá en realidad más bien es un acto de solidaridad, además de poder respetar límites y normas. ¿Para qué? Para que estemos todos saludables, para que nuestro sistema de salud pueda responder en momentos en los cuales nosotros podemos caer contagiados, enfermos, y por eso se vuelve tan importante el cambio de concepto y hablar sobre distanciamiento físico y solidaridad social. Eso lo percibo, lo introyecto de forma menos defensiva y creo que lo asimilo de manera, digamos, más saludable cuando sé que me estoy cuidando yo y estoy cuidando a las personas que están cercanas a mí, porque de alguna manera hay un efecto de estar cuidando a las personas más allá de mi familia nuclear, de mi familia extensa, sino que estoy ayudando en toda esta situación de la pandemia. Doña Seidy, vamos a hacer una pequeña pausa para mejorar la comunicación telefónica, que tenemos ahí un pequeño ruidito que nos está impidiendo escucharle muy bien. Vamos a hacer una pausa y ahí los compañeros técnicos ya se van a poner en contacto con usted para retomar la conversación. Son las 6:55, ya casi venimos a seguir hablando de distanciamiento físico no social. Vamos a comerciales. Ya regresa Noticias Colombia. Busque la llave. Búsquela. Ahí está. Compre Rey, porque dentro del empaque puede venir la llave Rey. Si la encuentra, participa en el sorteo de 45 millones para invertir en casa o en lo que su familia necesite. Rey, así sabe mi café. Si por tanto manejara, siento la espalda bien trabada y las rodillas inflamadas. Alivialo con Alip, alivialo con Alip. Alip es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Gracias al pago puntual de su recibo, podemos garantizar la continuidad de nuestros servicios de electricidad y telecomunicaciones durante la emergencia nacional por COVID-19. Así contribuimos al desarrollo de las actividades esenciales
para sacar adelante al país. Paguemos a tiempo. Nuestra responsabilidad es con Costa Rica. Grupo ICE. Para disminuir el impacto de la contaminación de los plaguicidas, desde la Universidad de Costa Rica han surgido iniciativas como los BioVed o camas biológicas, un sistema simple y de bajo costo, ideal para ser utilizado en pequeñas fincas que tiene la capacidad de degradar insecticidas, herbicidas y fungicidas. Entra a ucr.ac.cr/ciencia en todo para saber más de este y otros proyectos de investigación de la Universidad de Costa Rica. También podés escuchar en tu plataforma favorita nuestro podcast Ciencia en Todo. Lava tus manos frecuentemente con jabón antibacterial DK12 que elimina virus y bacterias. Costarricenses, Grupo Columbia les invita a seguir paso a paso las recomendaciones en torno al COVID-19. No hay que tener miedo, sino actuar de manera responsable con cada uno de nosotros y con las demás personas. Es importante seguir las medidas de higiene del Ministerio de Salud. Sigamos las indicaciones y no usemos estos días como vacaciones. Cuidemos especialmente a las personas en condición de riesgo, personas adultas mayores y aquellas con padecimientos del corazón, problemas de pulmones, hipertensión, quienes sufren de diabetes y quienes padecen cáncer. Evitemos los tumultos e intentemos mantener altos estándares de higiene al andar en espacios públicos. Toda la información oficial está disponible en www.columbia.co.cr y en la página www.ministeriodesalud.go.cr y en las redes sociales del ministerio. El gobierno habilitó la línea 1322 para consultas sobre el COVID-19. Continúa Noticias Colombia. Volvemos a las noticias. 6:58, en unos minutos estará Luis Echavarría con nosotros para hablar de la reanudación del Campeonato Nacional de Fútbol, para que se queden en Noticias Colombia y después en Colombia Deportiva. Retomamos la comunicación con Seidy Segura Garbanzo, que ella es psicóloga, representante de la Comisión de Salud Mental del Colegio de Profesionales en Psicología. Doña Seidy, hoy casualmente se dio a conocer este concepto que dio el ministro de Salud de las burbujas, es decir, de que yo pueda ir a lugares públicos únicamente con mi círculo familiar, con el que convivo, con estas personas cercanas, para evitar algún riesgo de contagio. Y a la gente le puede dar la tentación esta de que toparme a alguien en la calle que tengo mucho tiempo de no ver, de acercarme, de tener estas interacciones, de hacer círculo, de hacer grupo, de llegar a la casa de algún familiar. ¿Cómo manejar esta situación sabiendo que todavía no es recomendable? Pues todo lo que vos planteaste, Alejandro, pues es muy cierto, y una de las cosas que podemos hacer tiene que ver con la parte de medios de comunicación y ayudarnos. Está bien, podemos salir a través de estas burbujas sociales con mi núcleo familiar. El asunto es que ahorita no hemos salido de la pandemia, no hemos salido todavía de la emergencia nacional. Entonces, el que yo, por ejemplo, hable sobre el distanciamiento físico y solidaridad, ¿verdad?, social, implica el hecho de que cuando vaya a salir, o sea, está bien, vaya, salga, pero que lo haga, digamos, con mi núcleo primero, con mi núcleo familiar, o sea, si tengo la familia, hijos, esposo, si estoy conviviendo con otras personas, pues salir con ese grupo y hasta donde pueda, porque todavía no hemos pasado la parte de la emergencia y esto es algo que tenemos que enfatizar, ¿verdad? O sea, obviamente nos ha ido de forma muy saludable, pero eso no quiere decir que va a seguir así si nosotros no somos solidarios con nosotros mismos ni con las personas que nos rodean. O sea, juntos nos podemos cuidar, se llama lo que el Colegio de Profesionales en Psicología ha creado durante toda esta pandemia. O sea, juntos nos podemos cuidar. Entonces, a ver, tenemos que ser solidarios. Hoy usted lo acaba de decir, se dieron las nuevas medidas, se habló sobre la parte de la burbuja social, pero necesitamos ser conscientes y ser solidarios. O sea, obviamente todos los sectores buscan su reactivación, obviamente todos los sectores buscan de alguna manera la normalización, pero también tenemos que ser consecuentes de que todavía no hemos superado la pandemia, que está en nosotros, y por eso se vuelven ustedes tan importantes en términos de cómo comuniquen, de cómo dan la información, de cómo llegan a cada uno de nosotros, de cómo nos acompañan en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros viajes. ¿Para qué? Para que logremos realmente
concretar estos elementos que tiene que ver con el distanciamiento físico y la solidaridad social. Por eso cuando vos me hacías la pregunta, la primera, ¿qué impacto tiene? Tiene mucho impacto, es una correcta comprensión. Cuando yo te digo que vas a ser más solidario, entonces tal vez vas a pensar más si realmente vas a salir, y si vas a salir, cumplir con todos los protocolos que ya nos han dado las autoridades sanitarias. Incluso, está bien, voy en el carro, vamos 5, pero tratemos entonces de que exista ventilación, de que si voy a estornudar, utilizar los protocolos, y cuando salgo, utilizar el distanciamiento físico, porque ese es el acto ahorita de mayor solidaridad que yo voy a tener con el otro o con la otra persona que realmente amo y quiero. Entonces, la idea es, vamos poco a poco, porque hay una realidad, todavía estamos enfrentando la pandemia en Costa Rica. Entonces, tenemos que también, ser solidarios, incluso entre los diferentes sectores. Todos tenemos necesidades, pero esas necesidades tienen que suplirse de manera controlada, paulatina. ¿Para qué? Para que realmente nuestro sistema no colapse de salud. Para que nosotros, si eventualmente se da un contagio, sea noble, sea saludable como hasta ahora se da. Porque si no, entonces vamos a entrar en un proceso, un colapso, que al final de cuentas no nos va a beneficiar a ninguno de nosotros. Claro. ¿Qué tipo de cosas puede provocar en una persona la falta de contacto físico de manera prolongada? ¿Y de qué manera se puede compensar un poco? Porque nunca es lo mismo, pero ¿de qué manera se puede compensar un poco lo que ocurre? Yo te hablaba, te comentaba algo en la tarde que tenía que ver, con mi núcleo familiar, y te hablaba de que yo tengo vivos a mis 2 padres, que son adultos mayores, uno de 80 y resto de años, otra de 70 y resto de años, y que yo te decía que el asunto de no poder ver a sus hijas le estaba haciendo caer en una depresión mayor, ¿verdad? Ya estábamos hablando de todo este tiempo ha estado, en la casa, tratando, de centrarse en lo que las autoridades sanitarias están recomendando, y efectivamente, si no logramos monitorear y dosificar esas visitas, esos contactos, en un primer orden a nivel virtual, pero también hace falta el hecho de que me vea, de que sepa que estoy ahí, pero siempre, Alejandro, a una distancia, siempre, Alejandro, lavándome las manos. Si estornudo, si tos, no importa, porque todos podemos estornudar porque nos dio alergia al polvo o porque estamos resfriados, pero entonces si estoy resfriada, por lo menos no voy a salir en ese momento. Me voy a esperar a estar mejor para poder hacer una visita, que es una visita en donde voy a respetar este distanciamiento físico. Y entonces puedo ver a mi madre, puedo ver a mi padre, y le doy el saludo. Y eso le beneficia a él y me beneficia a mí. Entonces, yo pienso que en estos momentos, se vuelve muy importante el hecho de poder ser solidarios en esos aspectos y dosificar precisamente esos encuentros a través de ese distanciamiento físico. ¿Por qué alguien fuera del supermercado nos tiene que decir mantenga la distancia? Cuando en realidad ya eso tiene que estar introyectado. Sí, deberíamos hacerlo por cuenta propia. Exacto. Yo me he percatado de eso cuando me topo algún vecino ahí donde vivo y siempre el instinto es como acercarse, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Y yo doy 2 pasos para atrás. Ya tengo, pues que trabajamos en esto y lo tenemos presente todos los días, yo doy 2 pasos para atrás y le mantengo la distancia a la persona con la que estoy, y no es ningún afán de irrespetarle ni de generarle algún desprecio, ni mucho menos, al contrario, siento que más bien estamos cuidándonos con eso. Exacto. Eso es un detalle bastante importante, porque hay muchas personas que todavía les cuesta introyectar que el hecho de tomar esa distancia es realmente ser solidarios, que acercarse y más bien, puede generar algún tipo de dificultad y eventualmente tal vez algún tipo de contagio, pero esta es, nuestra nueva vida, el asunto, de estar un poquito menos en actividades de recreación y ocio, yo creo que de forma paulatina, y si de verdad como país cumplimos, como país respondemos, pues obviamente, así como lo presentaron hoy las autoridades, quizás vaya a resultar el cronograma, pero todo va a depender de cada uno, del compromiso que tengamos y que realmente queramos salir de esto de la mejor forma posible, sin tener, muchas bajas. Claro.
Pues doña Seidy, muchas gracias. En realidad creo que hemos conversado con varios psicólogos y psicólogas en estos últimos días, hemos aprendido mucho y vamos a seguir conversando porque esto todavía va para largo, como lo han dicho las autoridades, así que nos quedan todavía temas pendientes, mucha tela que cortar, pero por lo menos muchas gracias por este primer acercamiento. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Muchas gracias a Seidy Segura Garbanzo, psicóloga, que nos tenía este tema de llamarle distanciamiento físico, es decir, no estamos en contacto de manera física y no distanciamiento social, porque sí seguimos en contacto de diversas formas y somos solidarios también de diversas formas. 7 de la noche con 7 minutos.